Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente reencontrándome con ustedes para poder continuar con nuestro estudio acerca de los diversos temas que abarca la psicología como ciencia en la actualidad. Hemos ido a lo largo de estas sesiones recordando aspectos importantes, temas que han sido preguntas de examen de admisión y que esperemos que les sea útil también para poder responder a la pregunta que se les presente cuando se decidan a postular, ¿ya? El día de hoy vamos a recordar aspectos esenciales referidos a otro tema, un tema amplio que involucra una serie de conceptos básicos y también una serie de teorías, ¿no?, que tratan de explicar a esa organización, ¿no?, que somos cada uno de nosotros, a esa estructura que involucra nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestras acciones, ¿ya? A lo que se le conoce de manera sintética como la personalidad, ¿no?, que es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Ya vamos a recordar aspectos relacionados a la personalidad y sobre todo vamos a recordar aquellas teorías que han sido pregunta de examen de admisión y que es muy probable que se vuelva a dar en otro momento. Ya recuerda que los contenidos que vas a ir manejando, los contenidos que se van adquiriendo referidos a la psicología, no solamente te van a servir para responder una pregunta, que es la que se presenta, ¿no?, con referencia a este curso, sino que también te puede ser muy útil para resolver otras, preguntas en otros cursos, particularmente en el curso de RB, ¿no? Puede que te venga un texto psicológico o de pronto algunos términos, ¿no?, que tengas que vincular, de pronto comparar y se pueden presentar algunas palabras o algunos conceptos vinculados a la psicología y el manejar o tener una idea a qué se refieren ya nos puede ayudar mucho a responder dichas preguntas, ¿no? Entonces, el día de hoy, ya sin más retraso, vamos a recordar algunos aspectos básicos referidos a la personalidad, ¿ya? Y algunas teorías. Vamos a recordar el día de hoy lo que nos proponen 3 teorías de la personalidad, ya que, ya se han presentado como pregunta de examen de admisión 1, ¿ok? Entonces, vamos a recordar en un primer momento la definición de la personalidad, ¿no? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué entendemos por personalidad? ¿Ya? Ahora, hay varios teóricos de distintos enfoques psicológicos que han mostrado interés por el estudio de la personalidad, ¿ya? Y bueno, han surgido también una serie de definiciones que tratan de explicar, ¿no?, a qué se refiere este concepto. Muy bien, una de las definiciones ya nos dice que la personalidad sería aquella estructura o aquella organización dinámica, ¿no? Una de las características importantes de la personalidad es que es dinámica. Eso quiere decir que va a ir cambiando, ¿no?, con el pasar del tiempo, que se van a ir experimentando una serie de modificaciones, ¿ya? Y que estos cambios o esta variación, claro que los cambios no van a ser drásticos o radicales de un momento a otro, ¿no?, sino que siguen también todo un proceso, pero eso no quita que la personalidad no esté en constante movimiento, de pronto que esté el sujeto siempre llevando a cabo diversas acciones o conductas. Ahora, esta estructura dinámica se va a ir constituyendo, ¿no? Se va a ir estructurando, valga la redundancia, sobre la base de factores biológicos, factores ambientales y factores personales, ¿ya? La personalidad, podríamos decir, que depende de factores biológicos como la herencia, como la maduración, la madurez, pero también depende de factores ambientales, ¿no?, como son los agentes de socialización, dentro de los cuales nos relacionamos, dentro de los cuales formamos parte. Dentro de estos agentes estarían la familia, ¿no?, la escuela, la comunidad, los medios de comunicación,
¿ya? Estos agentes formarían parte de los factores ambientales. También dentro del factor ambiental está el medio físico, el medio natural, ¿no? La ubicación geográfica, la flora, la fauna, el clima, entre otros aspectos vinculados a la naturaleza, también sería parte de factores ambientales que puede condicionar, que puede permitir un correcto desarrollo de la personalidad. Y también hay factores personales que ya implican características propias de cada individuo, tales como las aptitudes, los intereses, las metas, de pronto las necesidades que va a ir experimentando cada individuo. Entonces, gracias a la influencia de estos factores biológicos, ambientales, personales, se va a ir organizando, ¿no? Todo ser humano y va a permitir que éste se adapte al medio ambiente de manera única e individual, ¿ya? Entonces, eso hay que siempre recordarlo, que la personalidad es única e irrepetible, ¿ya? La personalidad en sí tiene varias características, ¿no? Que podemos mencionar así rápidamente, ¿ya? La personalidad tiene, podemos colocar por acá, una serie de características, ¿ya? Dentro de estas características ya hemos mencionado el hecho de que es dinámica, ¿no? Bueno, la primera característica sería que la personalidad es una estructura, ¿ya? Cuando decimos que es una estructura, se refiere a que la personalidad integra nuestra manera peculiar de pensar, de sentir, de actuar, integra todas las actividades mentales, cognitivas, afectivas, y también integra las conductas, las acciones o las respuestas que lleva a cabo el sujeto. Por eso se dice que es una estructura, ¿ya? Otra característica de la personalidad es que es dinámica, ¿no? Y cuando decimos que es dinámica, como ya lo habíamos mencionado, nos referimos a que esta estructura puede ir variando, puede ir cambiando en función a las diversas experiencias o los factores que acabamos de mencionar también, ¿ya? Entonces, es una estructura porque integra nuestra manera peculiar de pensar, sentir y actuar. Es dinámica porque digamos que sus elementos, sus componentes pueden ir cambiando conforme el sujeto se va desarrollando, va madurando biológicamente, conforme va interactuando con el entorno. De ahí que la personalidad de un niño no va a ser igual a la personalidad de un adolescente, ni tampoco igual a la personalidad de un adulto, ¿ya? Ahora, otra característica también importante es que la personalidad es una estructura singular, es una estructura individual, es una estructura particular, ¿no? La personalidad es individual. Eso se refiere a que no hay dos personas iguales en el mundo, ¿no? No hay dos personalidades iguales en el mundo, no hay dos personas que piensen, que sienten y se comporten de la misma manera siempre. O sea, habrán, ¿no? Personas que pueden compartir tal vez una misma idea, que pueden compartir un mismo afecto, que podrían compartir un mismo valor, que podrían incluso compartir por ahí el mismo objetivo, ¿no? Pero el porqué de alcanzar ese objetivo o el porqué, ¿no? De un determinado valor que influye en el sujeto, ya eso depende de cada uno, ¿no? O sea, la característica individual se refiere al grado de subjetividad, ¿no? Con el cual se va a ir estructurando ya cada individuo, cada sujeto, ¿ya? Entonces, por más que sean hermanos gemelos, por más que sean padres e hijos, por más que sean idénticos, ¿no? Físicamente, eso no quiere decir que van a pensar, se van a sentir y van a actuar de la misma manera siempre o en todo momento, ¿no? Sino que hay distinciones, ¿no? Particulares y propias. También, así como la personalidad es dinámica, a su vez es constante. ¿A qué se refiere con esta característica? A que si bien es cierto, podemos cambiar, ¿ya?
con el pasar del tiempo, producto de factores biológicos, factores ambientales. Hay también algunas cualidades o características que se van a mantener relativamente estables, o sea, que no van a cambiar de manera tan sencilla ni tan fácil, ¿no? Hay, por ejemplo, un componente de nuestra personalidad que se mantiene relativamente estable y que no cambia aunque pase el tiempo. ¿Ya? ¿A qué componente me refiero? Al temperamento, por ejemplo, ¿no? Nuestro temperamento está presente desde que nacemos, ¿ya? Y se va a ver en cada una de las acciones o las conductas que nosotros vamos llevando a cabo, ¿ya? No va a cambiar fácilmente. Muy bien, por eso dice que es constante. Además de que se va estructurando pues, en todas las etapas de nuestra vida, entonces de ahí esta cualidad. Y finalmente, otra característica también que es muy importante recordar es que la sociedad es una estructura, es un sistema, es una organización de origen social, ¿no? Quiere decir que nosotros no nacemos siendo una personalidad, sino que esta se forma y se desarrolla, ¿no? Bajo la influencia de estos factores que hemos mencionado. ¿Ya? Nadie nace, ¿no? Con personalidad. O sea, su personalidad se va a ir formando, se va a ir desarrollando, puede ir cambiando, se va manteniendo relativamente estable, dependiendo de las experiencias que va teniendo el sujeto. ¿Ya? Entonces, como es de origen social, por eso es que no hay personalidad en los animalitos, porque en ellos no hay pues este proceso denominado socialización, sobre el cual se adquieren y desarrollan diversas actividades mentales o complejas. ¿Ok? Entonces, estas serían características muy importantes que debemos de tomar en cuenta en relación a la personalidad. ¿Ok? Entonces, la personalidad es una estructura dinámica, única e irrepetible, que se mantiene relativamente estable y que se origina en la interacción social, en las relaciones con las personas de nuestro entorno. ¿Ok? Ahora, como estructura, como organización, como sistema, ¿ya? La personalidad tiene varios componentes. Hay dos componentes que se han estudiado ampliamente, que han sido preguntas de examen de admisión, ¿ya? ¿Cuáles son esos componentes? Bueno, cada uno de nosotros que somos una personalidad, tenemos un componente biológico, ¿ya? Un componente afectivo, dice, llamado temperamento, ¿ya? Y tenemos un componente social, un componente ético, un componente valorativo, ya que sería el carácter. Todo ser humano posee temperamento, todo ser humano posee carácter. No hay ningún ser humano que no tenga temperamento o que no tenga carácter. A menos, claro, ¿no? Que hablemos de alguna alteración de la personalidad, ahí podría haberse afectado el carácter, por ejemplo, o tal vez podría haberse afectado el temperamento. Pero en una persona común y corriente, una persona sana mentalmente, una persona entre comillas normal, ya posee estos dos componentes. ¿Ok? Ahora, el temperamento es nuestro componente biológico, ¿ya? Porque se sustenta en el sistema nervioso y en el sistema endocrino. ¿Ya? El temperamento tiene como base biológica, como sustento material, al sistema nervioso y al sistema endocrino. ¿Ya? Por lo tanto, es nuestro componente orgánico, nuestro componente biológico, dice. ¿Ya? Ahora, el temperamento está determinado por la herencia, es innato. Es muy probable que hayas heredado el temperamento de uno de tus progenitores, ya sea de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de tu abuela, paterno, materno. Entonces, tal vez en algún momento te han dicho que eres renegón como tu papá, o tal vez que eres optimista como tu mamá, o que tal vez eres tranquilo como tu abuelito, o que eres muy inquieto, ¿no? De pronto como tu tío, ¿ya? Porque hay la probabilidad de que haya esa
transmisión de cualidades o de caracteres, en este caso a nivel psicológico, a los descendientes, ¿ya? Entonces, producto de la herencia se pueden transmitir algunas cualidades o características. Lo más común es padres, papá, mamá, pero también es probable que se herede el temperamento de los abuelos o incluso tal vez hasta de los bisabuelos, ¿ya? Y eso es una característica importante del temperamento. Ahora, como es innato, el temperamento no puede cambiar fácilmente, no se puede modificar. Lo que sí se puede presentar es que se agudice, ¿no? Las cualidades o las características vinculadas al temperamento con el pasar de los años, pero no se puede cambiar fácilmente. ¿Ya? Si yo tengo un temperamento impulsivo, ya difícilmente se va a cambiar. Lo que puedo aprender sí es a controlar mi temperamento impulsivo, pero no lo voy a poder cambiar así por así. Solo podría cambiar el temperamento si se daña el sustento biológico. O sea, si se daña el sistema nervioso, si se daña el sistema endocrino, ahí podría darse un cambio en el temperamento. De lo contrario, no se va a cambiar de manera tan fácil. Vuelvo a repetir, puedes aprender a controlar tu temperamento, sí, más no cambiarlo, a menos que haya un daño, una lesión muy grave en el sistema nervioso. Hay casos de personas que por traumatismos encefalocranianos han visto modificado su temperamento, ¿no? O por el consumo repetido de fármacos, también puede verse modificado, ¿no? Su temperamento. Pero así de sencillo no va a cambiar, ¿no? No es tan fácil como decir, no me gusta mi temperamento, yo soy muy, no sé, melancólico, yo soy muy pesimista, no me gusta ser así. Entonces, mañana me voy a dañar el cerebro, me voy a lesionar el cerebro para cambiar. O sea, no es así, no tan sencillo, tan fácil como decirlo, ¿ya? Entonces, lo que sí se puede hacer es aprender a controlar las respuestas a nivel temperamental, ¿no? Y diversas estrategias, ¿no? Técnicas o instrumentos que ayudan a que se pueda ejercer un control sobre el temperamento, si en caso es fuerte, ¿no? Hay personas que tienen un temperamento muy fuerte y que es necesario que aprendan a ejercer un control sobre esto, ¿ya? Ahora, como es innato, ya suele o tiende a ser permanente, ¿no? El temperamento es el componente que se mantiene relativamente estable, que no va a cambiar, es tan fácil, que es constante. Ya, por eso dice, tiende a ser permanente. Y bueno, puede llegar a agudizarse con el pasar del tiempo, por las experiencias que también va teniendo el sujeto. Ahora, ¿cómo se expresa nuestro temperamento? Bueno, nuestro temperamento se va a expresar en nuestras reacciones emocionales y anímicas. O sea, nuestro temperamento se expresa en nuestras respuestas emocionales, ¿ya? Y también se puede expresar en nuestros estados de ánimo, ¿ya? Por eso es considerado como el componente afectivo, también le dicen, ¿ya? El componente afectivo emotivo. ¿Ya? ¿Dónde se manifiesta tu temperamento? Por ejemplo, cuando alguien te ofende o cuando algo te asusta. Ahí se va a manifestar ya este componente, ¿no? La forma de reaccionar emocionalmente y la forma de responder de acuerdo a nuestros estados de ánimo. Ahora, el temperamento se va a calificar o se va a ejemplificar, se va a evidenciar a través de la melancolía, la irascibilidad, ¿no? Se puede manifestar a través del optimismo, del pesimismo, de la calma, de la serenidad, de la ecuanimidad, ¿no? Entre otras formas de expresión de los estados de ánimo y de las emociones también, ¿no? La impulsividad sería formas de ejemplificarlo. Ahora, ahí en la pantalla puedes observar que hay algunos conceptos como colérico, melancólico, sanguíneo. Estos conceptos están referidos a la teoría o están vinculados a la teoría de los temperamentos de Galeno, que se basó en la teoría de los humores corporales de Hipócrates, de Cos.
En el siglo IV antes de nuestra era, ya surgió un filósofo que propone una teoría conocida como la teoría de los fluidos, de los humores o de los líquidos corporales, en las cuales se sostiene que el hombre ya actúa o se comporta en función a estos líquidos corporales, ¿no? Este teórico decía que si en el sujeto los fluidos o líquidos corporales estaban en la misma cantidad, el sujeto mostraba, digamos que salud, era un ser sano porque había un equilibrio, ¿no?, entre sus fluidos corporales. Pero si predominaba un fluido corporal más que el otro, iba a mostrar un comportamiento distinto, ¿no?, a los demás, un comportamiento anormal. Y bueno, dependiendo de los fluidos corporales, hablaban, bueno, de una personalidad sanguínea, de una personalidad colérica, melancólica, de una personalidad flemática, ¿no? O del hombre flemático, el hombre sanguíneo, el hombre melancólico o el hombre colérico. Ya, sanguíneo era aquella persona en la cual predominaba la sangre como fluido corporal, flemático en el que predominaba la flema, colérico en el que predominaba la bilis amarilla y melancólico en el que predominaba la bilis negra o también llamada atrabilis, ¿ya? Entonces, en esa teoría se explica, ¿no?, las características del hombre en función al predominio de un fluido o líquido corporal. Posteriormente, Galeno, ya otro filósofo, va a clasificar esas personas en función a estos fluidos corporales y al predominio en cada sujeto. Es Galeno quien nos habla de temperamentos, ¿no?, sanguíneo, flemático, colérico, melancólico, ¿ya? Algunos creen que fue Hipócrates quien clasifica los temperamentos de esa manera, pero en realidad fue Galeno. Ahora, con el pasar del tiempo, ya con el surgimiento de la ciencia y de las diversas condiciones que se requiere para que determinados conocimientos sean considerados científicos, ya surge la necesidad de clasificar el temperamento, pero de una manera mucho más objetiva, ¿no?, más rigurosa. Y bueno, en el año 1900, a inicios del siglo XX, ya surge un filósofo ruso de nombre Iván Pavlov, quien va a darle un sustento, ¿no?, científico, por así decirlo, a la teoría de los temperamentos de Hipócrates y de Galeno, ¿ya? Pavlov dijo que existen 4 tipos de temperamento, pero que no dependen de los fluidos corporales, sino de la actividad nerviosa el ser humano, el individuo, ¿no?, el sujeto. O sea, depende mucho de las propiedades del sistema nervioso, depende de la fuerza, del equilibrio, de la movilidad que pueda tener un sistema nervioso, ¿ya? Entonces, es así como el temperamento va a ser considerado como un componente importante, ¿sí? Ahora, mientras el temperamento es nuestro componente biológico, innato, heredado, es el componente afectivo, ¿no?, emotivo, ya que se expresa en la forma como reaccionamos, ¿ya? El carácter es nuestro componente social, ¿ya? Es el componente que está determinado por la experiencia social, depende de nuestra interacción con el medio, con el entorno. Ahora, a diferencia del temperamento que tiende a ser permanente, el carácter es relativamente estable, o sea, podría cambiar bajo ciertas circunstancias o situaciones, ¿ya? Y se va a expresar en nuestros sistemas de valores y aspectos ético-morales. El carácter está muy vinculado a nuestra conciencia, que nos permite darnos cuenta de qué es correcto, qué es incorrecto, qué es malo, qué no lo es. Por eso es que se considera como el componente ético volitivo, ¿ya? Entonces, nuestro carácter se va a expresar en cómo nos comportamos y nuestro comportamiento está determinado por los valores que hemos adquirido y que ponemos en práctica, ¿no? Valores y principios que rigen nuestro actuar. Muy bien.
Ahora, por eso se considera que el carácter refleja nuestros procesos cognitivo-volitivos más estables, ¿no? El carácter es el componente que nos impulsa a realizar acciones, llevar a cabo conductas adecuadas o inadecuadas. Eso va a depender del sistema de valores que predomina en cada sujeto, ¿ya? Y bueno, el carácter se va a calificar o se va a ejemplificar con cualidades como la justicia, la disciplina, la valentía, la cobardía, la solidaridad, el altruismo, ¿no? De pronto la generosidad, etc. Entonces, el carácter es cómo me comporto, ¿no? Mientras que el temperamento es cómo reacciono. Cada uno de nosotros tenemos estos componentes, ¿ya? Ahora, el temperamento es la base de nuestro carácter, ¿no? Dependiendo del temperamento que tengamos, se va a manifestar de una u otra forma nuestros rasgos de carácter. Pero el carácter tiene la capacidad para poder ejercer control sobre el temperamento. En la mayoría de los casos, el carácter regula al temperamento, como un jinete a su caballo, ¿ya? Porque el temperamento sería nuestro componente ilógico, irracional. Algunos teóricos dicen hasta instintivo, ¿ya? En cambio, el carácter es nuestro componente ético, es el componente moral, es el componente racional, ¿ya? Por eso que se expresaría en la forma como nos comportamos, la forma como actuamos, ¿ya? Entonces, el temperamento, componente innato, biológico, afectivo, ¿ya? Heredado. En cambio, el carácter es el componente adquirido, es el componente racional, digamos así, es el componente consciente que nos permite llevar a cabo determinado tipo de comportamientos, ¿no? Si se considera que son adecuados y evita que se hagan o se realicen conductas inadecuadas también. ¿Ya? El temperamento es la base del carácter y el carácter regula al temperamento. ¿Sí? Entonces, esos serían nuestros dos componentes. Tenemos un componente innato, temperamento, un componente adquirido, el carácter. Tenemos un componente biológico, ¿no? Afectivo, emotivo, y tenemos un componente ético, ¿no? Un componente moral, ¿ya? Un componente que nos ayuda o nos orienta a evaluar la situación antes de llevar a cabo acciones o conductas. Muy bien, entonces esa es la relación que existe entre estos componentes. Ahora, hay otros teóricos que hablan de otros componentes más. Además del temperamento y el carácter, hay algunos teóricos que nos hablan del componente intelectual, el intelecto, ¿no? Los conocimientos, los pensamientos, la información que se tiene acerca de la realidad. Es un componente importante que estaría relacionado con nuestra forma de pensar. El temperamento se vincularía a nuestra forma de sentir y el carácter nuestra forma de actuar, ¿ya? Ahora, hay otro teórico que además del intelecto, del temperamento y el carácter, considera un cuarto componente importante, el componente somático, es decir, el cuerpo, el organismo. No podría haber personalidad si no hubiera un organismo, pues un ser vivo, ¿no? Un ser humano en este caso. ¿Ya? Por eso es importante también tomar en cuenta ese componente, ¿no? El componente somático que proviene de soma, que significa cuerpo, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, está referido a aquellas estructuras orgánicas que constituyen al individuo y que junto con su intelecto, su temperamento y su carácter, estructuran una peculiar forma de ser. Ahora, ¿qué determina, qué define, qué influye en nuestra personalidad? ¿Por qué me comporto de una u otra forma? ¿Ya? ¿Qué me diferencia a mí de los demás seres humanos? ¿No? ¿Qué ha condicionado esas distinciones? Bueno, estas preguntas se han tratado de resolver ya por parte de diversos teóricos y han surgido muchas teorías que nos explican, ¿no? De qué depende nuestra personalidad. Las primeras teorías que tratan de explicar la personalidad son conocidas como las teorías tipológicas. ¿Ya? Las teorías tipológicas.
llamadas así porque nos hablan de tipos de personas, ¿no? Tipos de personalidades con ciertas características. Dentro de estas teorías se encuentra, por ejemplo, la teoría de Ernst Kretschmer, la teoría de los tipos constitucionales, que nos decía que nuestra personalidad depende o está determinada por nuestra constitución física, por nuestro biotipo. ¿Ya? Él decía que si una persona es gordita, de cara redonda, de estatura media-baja, de manos y pies pequeños y blandos, ¿no? De pronto con textura gruesa, era una persona pícnica, ¿ya? El pícnico. Segundo, chicos, discúlpenme. Okay. Entonces, el pícnico, decía Ernst Kretschmer, es el gordito, ¿no? Que suele ser sociable, alegre, entusiasta, muy activo, muy práctico, muy bondadoso, ¿no? Ya, si la persona tiene un biotipo, una constitución física alta y delgada, de manos y piernas grandes, perdón, manos y pies grandes, brazos, piernas largas, por ende de estatura elevada, pero muy esbelto, muy delgado, era una persona leptósoma, ¿no? El leptósomo o el asténico, decía, ¿no? ¿Ya? Que se caracteriza porque es serio, reservado, es tímido, ¿no? Tiende a aislarse, pero sí es muy apasionado, ¿no? Entre otras cualidades que tenía. ¿Ya? Y si la persona tenía un biotipo musculoso, fornido, ¿no? Huesos gruesos, músculos muy desarrollados, ¿ya? Entonces tenía un biotipo atlético. Ahora, ¿cómo son los atléticos? Según Kretschmer, eran personas muy tenaces, muy persistentes, personas muy estables afectivamente, ¿no? Con mucha energía, con mucha fuerza, pero de escasa imaginación, decían. Entonces, según esta teoría de los tipos constitucionales propuestas por el psiquiatra alemán Ernst Kretschmer, la personalidad depende del biotipo o de la constitución física que tenga el sujeto. ¿Ya? Si es gordito, alegre, ¿no? Si es flaquito, serio. Si es musculoso, poco inteligente, ¿no? Más o menos esa era la clasificación que establecí a grandes rasgos. Ahora, luego de la teoría de Kretschmer, ya surge la teoría propuesta por un filósofo, también alemán, de nombre Eduard Spranger. Este filósofo sostiene que la personalidad de cada sujeto no depende del tipo de cuerpo que tenga, sino del valor que predomina en él, en sus acciones, en sus conductas, ¿no? Son los valores o un valor predominante en cada sujeto el que va a ir determinando nuestra manera de ser. Y bueno, él propone una teoría ya conocida como la teoría de los valores, o también le dicen la teoría axiológica, ya, de la personalidad. En esa teoría, él explica la existencia de 6 tipos de personalidad, dependiendo del valor que predomina en cada sujeto, ¿ya? Él decía, por ejemplo, si en la persona predomina el valor de la verdad, ¿no? Que es aquel que orienta al sujeto a estudiar, investigar, a la búsqueda, ¿no? Del saber, del conocer, ¿ya? Es una personalidad teórica, decía, ¿no? Que era propia de los científicos, de los matemáticos, de los filósofos, de los investigadores en general, ¿no? Entonces, hay personas en las cuales suele predominar el valor de la verdad, ¿ya? Y siempre están buscando, ¿no? La verdad, conocer las cosas. Tienden a interesarse mucho por investigar, ¿no? ¿Ya? Ahora, hay otras personas a las cuales no les interesa la verdad, sino les interesa el beneficio, el provecho, la utilidad que puede conseguir con determinado tipo de comportamientos o acciones. ¿Ya? A esa persona le corresponde la denominación de económico, ¿no? A ese sujeto le corresponde la personalidad económica, que es
propio de los comerciantes, de los gerentes, de los economistas, de los empresarios, que siempre están buscando la utilidad, ¿no? El provecho, ¿ya? Siempre están buscando algún beneficio. Por eso las personas económicas, ¿ya? O las que tienen una personalidad económica, a veces suelen ser muy interesados, muy egoístas, ¿ya? Ahora, el tercer tipo de personalidad es la personalidad estética, ¿no? Aquella en la que el valor que predomina en el sujeto es la belleza. Hay algunas personas que orientan sus acciones siempre en búsqueda de la belleza, de la armonía, ¿no? De los colores, de los sonidos, de las formas, de las palabras, ¿ya? De ahí que la personalidad estética sea característico de los pintores, de los poetas, por ejemplo, ¿no? De los escultores, de los músicos, que siempre están orientados hacia la belleza. ¿Ya? La persona o el sujeto con personalidad social es aquel que se orienta al valor del altruismo, del servicio desinteresado, de la búsqueda y el bienestar, ¿no? La búsqueda del bienestar de los demás, ya anteponiendo incluso en muchos casos hasta su propia integridad. Ya aquellas personas que se orientan hacia el altruismo, ¿no? Como los médicos, los profesores, de pronto los psicólogos, bueno, diversas personas que siempre buscan prestar un servicio, ¿no? Hacia los demás de forma desinteresada tendrían esta personalidad, ¿ya? Hay otras personas que se orientan hacia el valor del poder, que buscan siempre tener el control de todo, ya que buscan ejercer, ¿no?, cierta influencia sobre los demás. Ya a ese sujeto le corresponde la personalidad política, decía Spranger, ¿no? Que es propio de los dirigentes, de los líderes, ¿no? Y también, finalmente, hay personas que se orientan hacia el valor de lo sagrado, de lo divino, de lo mítico, ¿no? A los que le corresponde la personalidad religiosa, ¿ya? Que son aquellos que orientan de pronto su vida y sus acciones siempre hacia Dios, por ejemplo, ¿no? Por eso ahí se menciona a los sacerdotes, pero también pueden ser los consejeros espirituales o incluso los chamanes, ¿no? Los curanderos que se orientan pues hacia lo mítico, hacia lo oculto, ¿no? ¿Ya? Eso sería la personalidad religiosa. Entonces, Spranger decía que existen 6 tipos de personalidad, pero que estos tipos de personalidad no son puros, ¿no? O sea, no hay una persona que sea 100% teórica, otra que sea 100% económica o 100% estética, ¿no? Sino que en realidad todos tenemos estos valores y otros valores más, pero suele predominar un valor más que los demás. Y ese predominio, ese valor al cual nos orientamos de manera predominante, es el que va a ir determinando nuestra forma de ser. Esa es la forma como explicaba Edward Spranger la personalidad, ¿ya? Ahora, por otro lado, además de la teoría de Kressmer, de la teoría de Spranger, hay una teoría muy importante propuesta por un psiquiatra suizo, por un neurólogo suizo, de nombre Carl Gustav Jung, ¿no? O Carl Gustav Jung, también dicen algunos. Este psiquiatra nos va a proponer su teoría de los tipos psicológicos. En realidad la teoría de Jung es muy amplia, ¿ya? Pero dentro de esta teoría, él clasifica la personalidad de acuerdo a la orientación de la libido, que él definía como energía afectiva, como energía general que impulsa al sujeto a realizar acciones, hacia el mundo interno o hacia el mundo externo, ¿ya? Es decir, que hay personas que se orientan hacia sí mismos, hacia su mundo interno, ¿ya? Que son personas que le dan mucha importancia y validez a sus ideas, a sus sentimientos, confían en sus propios sentimientos y en sus pensamientos. En algunos casos pueden desconfiar de los pensamientos o de las ideas de los demás, ¿ya? Son personas reservadas, son personas retraídas,
frecuentemente tímidos, pero no necesariamente, ¿ya? O sea, por lo general suelen ser tímidos, pero también pueden haber personas introvertidas que no son tímidas. Ya eso va a depender de pronto de diversos factores y cómo el sujeto interactúa con el entorno. Lo que sí es característico del introvertido es que prefieren realizar actividades individuales, solitarias, ¿no? Se siente más cómodo trabajando solo, digamos así. ¿Ya? Gustan también de usar, organizar, ordenar, ¿no? Sus actividades, planificarlas antes de realizarlas, ¿no? Rara vez vemos en un introvertido, digamos que improvisar una actividad, ¿no? Siempre la planifica con anticipación, la organiza, la nota, suelen manejar mucho las agendas, ¿no? Las notas para poder llevar a cabo sus actividades y no descuidar ninguna. ¿Ya? Los introvertidos también son personas que saben escuchar muy bien, ¿no? Son capaces de escuchar, podrían tener mayores condiciones de empatía, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser algunas características, ¿no? Propias de esta teoría. Ahora, el extrovertido, por otro lado, es aquel sujeto que orienta sus acciones hacia su mundo externo, ¿no? Hacia las relaciones con los demás, hacia la interacción dentro de su ambiente. Las personas extrovertidas suelen ser muy abiertas, muy sociables, muy asertivas, ¿no? En el aspecto social se vinculan, se relacionan con facilidad con el entorno, saben hacer amigos fácilmente, ¿no? Son buenos líderes también, que es una característica importante del extrovertido. Pronto gustan de llevar a cabo o prefieren las actividades grupales antes que las actividades individuales. Se sienten mucho más cómodos trabajando en grupo, en conjunto, ¿ya? Y bueno, son de las personas que no gustan de las rutinas, de los hábitos, ¿no? Sino que buscan siempre variar, cambian, ¿no? Su forma de actuar en diversas situaciones. Entonces, esas serían algunas formas, ¿no? De explicar también la personalidad, ¿ya? Mientras que para Spranger la personalidad está determinada por un valor que predomina en el sujeto, para Jung la personalidad vendría a ser la forma como el individuo se orienta, ¿no? Ya sea a sí mismo o fuera de sí, ¿ya? Las personas introvertidas, ¿ya? Suelen ser retraídos, suelen ser reservados, suelen ser muy callados, ¿ya? Digamos que tienen pocos amigos porque estos tienen que ganarse su confianza para poder recién interactuar con personas de este tipo de personalidad, ¿no? Suelen a veces ser hasta muy suspicaces, ¿no? Dudar o desconfiar de los demás. Pero en reglas generales, ¿no? Muestra estas cualidades. En cambio, el extrovertido es el que le gusta siempre relacionarse, interactuar con otras personas, ¿no? Llevarse bien con los demás, le importa mucho lo que los demás piensan de él o de ella, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Porque se orienta más hacia el mundo externo. Entonces, esas vendrían a ser algunas características importantes de estas teorías de la personalidad llamadas tipológicas. Ahora, pero no solamente hay teorías tipológicas, también hay otras teorías, por ejemplo, las teorías de los rasgos, ¿ya? Que dice que la personalidad está determinada por cualidades o por disposiciones que distinguen y diferencian a cada individuo, ¿no? Los rasgos son particulares, los rasgos son específicos en cada sujeto, nos decía Gordon Allport, por ejemplo, ¿no? Un psicólogo muy influyente que establece una teoría de los rasgos. Ahora, por otro lado, Raymond Cattell, que también establece una teoría de los rasgos, dice que un mismo rasgo puede estar presente en varios sujetos, pero en diferente intensidad, en diferente nivel, en diferente grado. Por eso que no son iguales las personas, cada persona es única y distinta, ¿ya? Entonces, estas teorías, junto con las teorías tipológicas, tratan de explicar cada vez con mayor rigurosidad y objetividad la personalidad. Incluso hay una teoría ya que surge en el año 1900 en Austria,
¿ya? Y que tiene como fundador o como principal representante al neurólogo Sigmund Freud, ¿ya? Ahora, la teoría de la personalidad desde el enfoque psicoanalítico o psicoanalista es también una forma de entender y de explicar las particularidades y las características que poseen los sujetos. Ahora, dentro de su teoría, ya Sigmund Freud propone una forma muy particular de explicar, ¿no?, la manera de ser de cada individuo, ¿ya? Su teoría puede ser entendida o definida de varias formas, ¿no? Se puede definir al psicoanálisis, ¿no?, como, digamos que una teoría de la personalidad que explica la forma de ser del sujeto en función a las experiencias sexuales infantiles, ¿ya? Para Sigmund Freud y para el psicoanálisis, los primeros 6 años de vida y las experiencias sexuales que se han tenido durante esos años van a ser determinantes en nuestra forma de actuar, ¿ya? Entonces, es una forma de definir al psicoanálisis. También se puede definir al psicoanálisis como un método de investigación orientado a explorar los contenidos que están en lo más profundo de nuestra mente, aquella parte conocida como el inconsciente, ¿ya? Y también podemos definir al psicoanálisis como una escuela o como una corriente psicológica que propone que la psicología debe estudiar el inconsciente, ¿no? Debe tratar de conocer aquellos elementos alojados en lo más profundo de nuestra mente. Ahora, Freud definía a la personalidad como aparato psíquico. Freud decía que la mente es el aparato psíquico, ¿ya? Y que ese aparato psíquico, que podríamos tomar como sinónimo de personalidad, está constituido por 3 regiones, por 3 áreas, por 3 niveles, por 3 estratos mentales, y a su vez por 3 fuerzas, por 3 instancias, por 3 agentes mentales, ¿ya? En su teoría de la personalidad, Freud nos explica cómo se estructura, cómo se constituye este sistema organizado en función a 2 enfoques, ¿ya? Y parte por establecer una analogía entre un iceberg y la mente del ser humano, ¿ya? Freud creía que la mente del hombre es similar al de un iceberg, ¿no? Esos bloques de hielo que están flotando en el mar. ¿Ya? Hay algunos icebergs que parece que fueran pequeños, porque en la superficie se puede ver solo una pequeña porción, pero en realidad es un bloque de hielo inmenso, del cual solo una parte de ella se puede acceder, la otra parte no, ¿ya? ¿Por qué no se puede acceder a esta parte, a lo más profundo? Bueno, por diversos factores como la iluminación, la temperatura, la presión, ¿no? ¿Ya? Se requiere de instrumentos muy sofisticados para poder conocer lo que está guardado, lo que está alojado en nuestro inconsciente, decía, ¿ya? Entonces, él establece esa analogía entre el iceberg y el aparato psíquico o la mente del sujeto, incluso su personalidad. Ahora, en su primer enfoque, conocido como el enfoque topográfico, ¿ya?, Freud nos va a explicar, ¿ya?, la personalidad o el aparato psíquico en función a 3 niveles de la conciencia, ¿ya? Él dice que hay 3 niveles y que cada nivel tiene ciertos contenidos. Por ejemplo, nos dice que el nivel consciente es esta parte de nuestra mente que está por encima de la superficie y que podemos conocer, que podemos ver o captar con facilidad. Entonces, Freud dice que el consciente es el almacén, por así decirlo, de aquellas sensaciones y experiencias de las cuales tenemos conciencia y que permite el contacto con la realidad, ¿ya? Entonces, el darme cuenta qué hora es, darme cuenta qué clase estoy escuchando, el darme cuenta en qué día estamos, ¿no? Todo eso es posible gracias al plano consciente, ¿sí? Pero la parte consciente es muy pequeña, muy reducida, y no se puede guardar mucha información acá.
Entonces, muchas de las experiencias, al ser significativas, se van a ir guardando, ¿ya?, en el siguiente nivel, al que Freud llamó preconsciente. El preconsciente ya vendría a ser el almacén, ¿ya?, de los recuerdos, de las percepciones y los pensamientos de los cuales no estamos conscientes en el momento, pero que podemos traer fácilmente a la conciencia. Lo que está en nuestro, en nuestro preconsciente está ahí, ¿no? Es parte de nuestra mente, pero no se manifiesta, ¿no?, constantemente. Se va a manifestar en determinados momentos, determinadas circunstancias, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay muchos contenidos alojados en el preconsciente de los cuales no nos damos cuenta a cada momento, pero que sí podemos recordar con facilidad. Basta una pregunta o de pronto basta algún estímulo, un sonido, un color, de pronto un olor, ¿no?, para que se pueda recuperar o recordar determinada experiencia, determinada información. Ahora, por debajo de la censura, que es esta línea blanca que se ha mencionado acá, que representaría, en todo caso, esa barrera, ¿no?, para que los contenidos que están en el inconsciente no lleguen o no retornen nuevamente al consciente. Ya en nuestro inconsciente, que es la parte más profunda de nuestra mente, vamos a encontrar dos tipos de contenidos, ¿ya? Aquí vamos a encontrar contenidos con los cuales hemos nacido, los cuales ya hemos venido al mundo, tales como las pulsiones, los instintos, tal vez los deseos, ¿no?, que están alojados acá. Y hay también contenidos que se han vivido en el consciente, ¿ya?, se han vivido acá, pero que han sido muy desagradables, muy incómodos, muy dolorosos. Entonces se ha enviado al inconsciente para que la censura impida que retorne, ¿ya? Entonces en el inconsciente hay contenidos innatos y hay contenidos adquiridos, ¿ya? Dentro de estos contenidos adquiridos pueden estar los conflictos, los temores, los anhelos, los sentimientos, las actitudes, los traumas incluso, ¿ya? Entonces, Freud dice que el inconsciente contiene los deseos insatisfechos, instintos y recuerdos traumáticos reprimidos, ¿no?, que han sido muy dolorosos y que no podemos ver ni controlar, ¿ya? Los contenidos que están en el inconsciente son difíciles de controlar, de observar incluso. Ahora, en su segundo enfoque, ¿ya?, Freud nos va a explicar la existencia de tres fuerzas, de tres agentes o instancias mentales, ¿ya?, dentro de las cuales se encuentran el ello, el yo y el superyo. Muy bien. Cada uno de estos agentes tiene cualidades o características muy particulares. De los tres agentes o fuerzas mentales, el ello es el único innato, ¿no? Es el único que está presente desde antes de nacer incluso. En cambio, los otros dos se van a adquirir con el transcurrir del tiempo. En el caso del yo, suele adquirirse entre los 2 a los 3 años más o menos. El superyo entre los 5 o 6 años, ¿ya? Ahora, el ello es el agente innato, biológico e instintivo, porque contiene al instinto de vida, el eros, y al instinto de muerte, el tánatos, ¿ya? Entonces, en nuestro ello se encuentran los instintos de vida e instintos de muerte, instintos de supervivencia, ¿no?, de preservar nuestra vida, y el instinto que nos impulsa hacia la destrucción o la autodestrucción, ¿ya? Ahora, el ello es la fuente de la libido o del deseo sexual. Ten presente que el ello es el único agente 100% inconsciente, ¿ya?, porque está por debajo de la censura, entonces 100% inconsciente. Por eso es egoísta, es libidinal, es instintivo, es irracional, es amoral, ¿ya? Es egoísta y ciego en su actuar. Y se rige por el principio del placer. El ello siempre va a impulsar al sujeto hacia la búsqueda y el logro de experiencias placenteras, ¿ya?, sin importar dónde, cuándo, ni cómo. Porque como es ilógico, como es amoral, todavía no se rige por normas o reglas convencionales, ¿no?
Ahora, alrededor del año y medio, hasta los 3 años, se va a ir desarrollando hasta que finalmente se adquiere el segundo agente, llamado yo o ego, ¿no? Al ello también le llaman id, id, y al yo le llaman ego. El yo es el agente racional, es la fuerza lógica, ¿no? La que usa el lenguaje, es el mediador, el conciliador entre las demandas y exigencias del ello y del superyo, ¿ya? Es una especie de árbitro, ¿bien? Ahora, nuestro yo se caracteriza porque es fuerte, lo que le permite lidiar con las demandas del ello y del superyo. Bueno, se espera que cada persona su yo sea muy fuerte, ¿no? Es racional, es lógico y opera bajo el principio de la realidad. Entonces, cada vez que se tiene que elegir, ¿no?, entre dos alternativas, ya siempre vamos a tener que tomar una decisión previa evaluación que la realiza el yo, ya evaluando los pros, los contras de satisfacer a cada uno de estos agentes. Entonces, por eso el yo va a ser el conciliador, va a ser el mediador, ¿ya? Ahora, a diferencia del ello, que es 100% egoísta, el yo tiene una parte consciente, el ello es 100% inconsciente, ¿no? En cambio, el yo tiene una parte consciente, ¿ya? Tiene una parte preconsciente, está acá, y tiene una parte inconsciente, ¿ya? Entonces, el yo tiene 3 partes, consciente, preconsciente e inconsciente. Lo mismo que el superyo. El superyo también tiene una parte consciente, una parte preconsciente y una parte inconsciente. Ahora, el superyo es aquella fuerza o aquel agente que representa las reglas y las normas sociales. Es el agente moralizador, ¿ya? El que impulsa al sujeto a actuar en función a las normas o los valores morales. Ahora, cuando no se cumplen esas normas o reglas, el superyo genera culpa, genera resentimiento o de pronto genera remordimiento, genera malestar por haber pronto hecho algo inadecuado, algo mal, ¿ya? Ahora, el superyo es rígido y arcaico, o sea, es muy conservador, muy tradicional, cumple, busca que se cumplan las reglas al pie de la letra, ¿no? Es inflexible, ¿ya? Ahora, y se presenta como un yo ideal, el cual es una imagen de lo que queremos ser. Nuestro super yo ya contiene al yo ideal, ¿no? Que es como desearíamos ser, ¿no? Más adelante. Además de contener la conciencia para poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ok? Entonces, en cada uno de nosotros, cada ser humano, según Freud, hay un consciente, un preconsciente y un inconsciente. Nivel, ¿no? Nivel consciente, nivel preconsciente, nivel inconsciente. Y también hay 3 fuerzas o agentes. El ello, el yo y el superyo. ¿Ya? Estos niveles y estas fuerzas constituyen y estructuran nuestro aparato psíquico. Ahora, los contenidos que están en el inconsciente, ya, debido a la censura, no van a poder retornar al plano consciente porque puede lastimar o afectar negativamente al sujeto. Sin embargo, estos contenidos van a buscar la forma de manifestarse, ¿ya? Y hay varias formas en las cuales se puede manifestar el inconsciente. Vamos a mencionarlo acá, por si acaso, para que no te olvides. Ahí está. Se manifiestan, ya, se manifiestan a través de. ¿Ya? Una de las formas de manifestación de contenidos inconscientes es a través de los fallidos, los errores que se cometen en la vida cotidiana, ¿ya? Dentro de estos actos fallidos se encuentran los lapsus, ¿ya? Estaría el lapsus linguae, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al hablar, ¿ya? Que son los errores que se cometen al
¿ya? Cuando se dice una palabra por otra, y lapsus calami, ¿no? O el lapsus calami, que es los errores que se cometen al escribir, a veces cuando se escriben una palabra por otra, o cuando se omiten por ahí alguna letra, etcétera, ¿no? Y ya la palabra cambia de sentido. Eso vendría a ser una manifestación de contenidos inconscientes. ¿Ya? Ahora, otra manifestación de contenido inconsciente viene a ser los sueños. Freud decía que los sueños son la vía regia para poder acceder al inconsciente. Las representaciones simbólicas que elaboramos mientras dormimos pueden manifestar o expresar un deseo, un temor, un conflicto, un trauma, ¿no? Que requiere ser interpretado. No se va a tomar de la letra o literalmente, sino que tienen que ser interpretados. Lo va a interpretar el psicólogo, ¿no? En este caso sería el psicoanalista, ¿ya? El profesional que ha recibido toda una preparación para poder interpretar estos sueños. Ahora, otra forma de manifestación del inconsciente a través, además de los sueños y los actos fallidos, sería los chistes, el humor, también dice Freud, ¿verdad? El humor y los comentarios o las conductas graciosas podría también estar manifestando un contenido inconsciente, ¿ya? El humor. Para ser más específicos, los chistes, ¿ya? Y también se pueden manifestar los contenidos inconscientes a través de los trastornos conversivos o los síntomas conversivos. Mejor vamos a colocarlo así, ¿no? En lugar de trastornos vamos a colocarle síntomas. Síntomas conversivos. Los síntomas conversivos son aquellas discapacidades físicas o motoras que muestra el sujeto, pero que no tiene una explicación orgánica, una causa biológica que lo produzca, ¿no? Es una persona de un momento a otro no puede ver, se queda ciega, ¿ya? Y cuando se le lleva al médico para hacerle una evaluación, el diagnóstico es que no tiene ningún problema orgánico, ¿no? Físico. Entonces, si su órgano visual está bien, si su cerebro no está funcionando correctamente, ¿por qué no puede ver? Freud podría explicar esta discapacidad sensorial con síntomas conversivos. Tal vez hay algún trauma, tal vez hay algún temor, hay algún deseo, algún anhelo que se está manifestando a través de este síntoma, ¿no? Ya, a través de esta discapacidad. Entonces, esas vendrían a ser las manifestaciones del inconsciente. Es importante recordarlo por si hubiera una pregunta, ¿no? De examen de admisión referida a él. Ahí está. Bueno, para que puedas hacer tal vez tus anotaciones, para que puedas hacer ahí tu capturita de pantalla. Recuerda que el inconsciente se manifiesta a través de, ¿ya? De los actos fallidos, de sueños, del humor y de los síntomas conversivos. ¿Ok? Ahora, Freud dice que cuando el sujeto tiene que enfrentar alguna situación problemática, ¿no? Que cuando hay ocasiones en las cuales las demandas o las exigencias del ello y del superyo son tan fuertes que pueden provocar en el yo, ¿ya? En la fuerza que nos pone en contacto con la realidad, niveles de ansiedad o de atención muy elevados y puede comprometer gravemente la personalidad, incluso generar algún problema neurótico o hasta psicótico. Entonces, para poder aliviar, para poder evitar, digamos así, esos niveles de tensión y ansiedad, ¿ya? Para poder evitar problemas que afecten gravemente a la personalidad, nuestro yo en su parte inconsciente, mira, esta partecita que está acá de nuestro yo, mira, que sería nuestro yo inconsciente, ¿no? Esta partecita que está acá, ¿ya?
va a utilizar una serie de estrategias llamadas mecanismos de defensa, ¿ya? Entonces, el yo inconsciente, esta parte que está por acá, ¿ya? Es el que va a utilizar estas estrategias, ¿ya? Estas estrategias, y así reducir la ansiedad, que es el principal propósito, ¿no? Ahora, ¿qué son los mecanismos de defensa? Bueno, son estrategias elaboradas por el yo inconsciente. O sea, sin darnos cuenta, ya utilizamos estas estrategias contra las fuerzas opresoras del id o el ello, del superego o superyo y de la realidad externa. Ahora, el propósito de los mecanismos de defensa es reducir la ansiedad. ¿Bien? Entonces, un mecanismo de defensa es el que se muestra acá, ¿no? Frente a la pregunta del amigo de cómo estuvo tu entrevista, esta persona manifiesta que no le dieron el puesto, ¿ya? Ahora, pero al no ser aceptado en el puesto de trabajo, él manifiesta de que igual no lo quería mucho, porque era un trabajo muy aburrido, muy rutinario, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Está usando un mecanismo de defensa aquí. ¿Qué mecanismo está utilizando? La racionalización. O sea, está justificando, digamos que el no haber obtenido el puesto de trabajo, ¿no? Con un argumento aceptable, ¿no? El hecho de que si era un trabajo aburrido, rutinario, ¿para qué iba a aceptar el empleo? Mejor que se busque otro que sea acorde a sus necesidades y sus características. Bueno, existen varios mecanismos de defensa, dentro de los cuales vamos a mencionar algunos de los más importantes, ¿no? El mecanismo de defensa, el primer mecanismo de defensa que se suele utilizar en determinadas situaciones, sobre todo en experiencias muy dolorosas, muy incómodas o incluso hasta traumáticas, es la represión. Freud dice que la represión consiste en prevenir que los pensamientos dolorosos o peligrosos entren en la conciencia. O sea, la represión es el mecanismo por el cual sacamos o llevamos la experiencia dolorosa, peligrosa, incómoda o traumática incluso al inconsciente, para que una vez que llega al inconsciente, la censura impida que retorne y que lo afecte, ¿no? Entonces, por eso la represión consiste en olvidar, ¿ya? En sacar de la conciencia la experiencia que ha sido dolorosa e incómoda, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ahí se menciona a una mujer que es incapaz de recordar que sufrió una violación incestuosa, o sea, la violación de algún familiar, tal vez, ¿no? Directo, ¿ya? Entonces, hay muchas personas que durante sus primeros años de vida, durante la infancia o la niñez, pueden haber sido víctimas de abuso sexual por parte de alguno de sus familiares, pero ¿qué han hecho? Lo han reprimido esa experiencia porque es muy dolorosa, es muy de pronto incómoda o muy vergonzosa probablemente, ¿no? Entonces la envían al inconsciente para que ya la censura impida que retorne adelante, ¿no? Entonces eso vendría a ser una forma de aliviar o de reducir la ansiedad. Otro mecanismo de defensa es la proyección, ¿no? La proyección que consiste en ver nuestros defectos en los demás, atribuir a otras personas nuestras cualidades, nuestras características. Ya, por ejemplo, una persona que es infiel, ¿no? Culpa a su pareja de engañar, ¿no? Entonces tú me engañas, ¿no? Me estás traicionando, cuando en realidad el que engaña y traiciona es quien está reclamando o increpando. Entonces ahí hablaríamos de la proyección, ¿ya? También se evidencia este mecanismo, por ejemplo, en algunos niños que cuando le dices, vamos a ver una película de terror, ¿no? El niño dice, no, porque te vas a asustar, ¿no? Yo no quiero que te asustes, mejor no hay que ver esas películas, hay que ver otras. Pero en realidad el que tiene miedo, el que tiene temor, el que se asusta es el niño, sino que se proyecta y dice, no, te vas a asustar, o mi hermanito, mi hermanita pequeña se puede asustar, mejor hay que ver otro tipo de película. Entonces ahí se está proyectando, ¿no? Le está atribuyendo su cualidad
a otras personas, ¿no? O está viendo su defecto en los demás. ¿Okay? Otro mecanismo de defensa que también es muy utilizado es la racionalización, que decíamos que se ejemplifica con este gráfico, aquel donde se hace que una conducta parezca racional, ¿no? Que sea aceptable, ¿ya? Por parte del entorno. Por ejemplo, un padre que golpea a su hijo, ¿ya? Manifestando que es por su bien, que es una forma de establecerle límites o educarlo, estaría racionalizando esa conducta violenta, ¿no? Ya no está bien que un padre golpee a su hijo, ¿ya? Pero esta acción se torna aceptable cuando dice que si el castigo es por su bien, para que sea un hombre de bien, para que no se desvíe del camino, ¿no? Entonces, hasta ese punto podría considerarse como algo aceptable, ¿ya? Eso es racionalizar, justificar errores, fracasos, torpezas o conductas inadecuadas con argumentos aceptables, ¿no? Con argumentos hasta cierto punto lógicos, ¿no? Ahora, un cuarto mecanismo de defensa es la sublimación, ¿ya? Que consiste en encontrarle salidas culturalmente refinadas a los impulsos primitivos o frustrados, ¿no? Entonces la sublimación se manifiesta cuando un impulso, cuando un deseo, cuando una energía que es inadecuada, ¿ya? Se transforma, ¿no? O se canaliza en actividades socialmente aceptables, ¿no? Por ejemplo, una persona que puede canalizar su energía agresiva en deportes de contacto, ¿no? Como la lucha libre, por ejemplo. Entonces, hay personas que se dedican a estos deportes y podrían estar sublimando una energía o un impulso agresivo, ¿ya? O sea, como no pueden ir por la calle golpeando a las personas o agrediéndolas así por así porque podrían ser censurados, ¿no? Legalmente, socialmente, ¿qué hacen? Buscan una actividad donde puedan liberar, ¿no? Esa energía y que la sociedad no los cuestione o no los critique, no los juzgue o no los castigue, ¿no? ¿Ya? Entonces, una persona que es agresiva, que es violenta, se dedica a la lucha libre, al boxeo, ¿ya? Y no por eso va a ser sancionado, ¿no? Por agredir a otra persona. Si libera su energía, ¿ya? Con actividades socialmente aceptables, ¿ya? Y así, bueno, hay varios mecanismos de defensa, pero estos han sido en algún momento pregunta de examen de admisión, podría presentarse como pregunta de examen de admisión, y es por eso que lo estamos compartiendo. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí hemos recordado ya algunos aspectos básicos referidos a la personalidad, ¿no? La definición, sus componentes, y también hemos recordado lo que nos proponen algunas teorías de la personalidad. Ya las teorías tipológicas de Edward Spranger, de Carl Jung, y también la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, ¿no? Cómo nos explica la personalidad determinada por experiencias sexuales infantiles, ¿ya? Y que digamos que orientan por estas áreas o regiones mentales y por estas fuerzas mentales también. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar con respecto a la personalidad y sus teorías, ¿ya? Muchas gracias por su atención.